presentó, después al final recién se presentó. ¿Cristian se está conectando 2 veces? ¿O es que se salió? Bueno, no sé. Bien. ¿Yo, profe? Sí, me parece que lo había vuelto a admitir. Palacios. No, que yo sepa. ¿No? Bueno, debe ser. Palacio Flores Pilar. Sí, profe. Palacio Flores Pilar. Y la otra es Palacio Florencia. Qué lío, por Dios. Sí, profe. Qué lío, qué lío. Bueno, creo que ya estamos. Profe, Dígame, Ulises. por la duda, antes que comience la clase, Ajá. yo le quería comentar que yo me voy a retirar temprano porque tengo que ir a hacerme un hisopado por contacto estrecho. Ah, la miércoles, Ulises, qué macana. Sí, estoy Ojalá que aislado. no sea. Ojalá que no. Qué macana, sí, mi hijo, porque esto es una lotería, como la puede pasar bien, la puede pasar mal. Sí. Ojalá que no sea nada. Bueno, sí, yo también les digo que me voy a retirar temprano, como a las 5, 5 y cuarto, ya debería estar terminada la clase porque, bueno, no hubo forma de negociar una reunión. Uy, aislado, tantos aislados. Bueno, qué suerte que no vamos al laboratorio, si no estaríamos ya en el horno todos aislados. Todos. No, sí, yo justamente fui el viernes al laboratorio, por eso ahí Gabriel dice Uh-huh. lo de que él también se va a tener que aislar si yo salgo positivo. Sí, y sí, Estuvimos el mismo día en el laboratorio, digamos. claro, Así que, y sí, porque por más que uno mantenga la distancia, ahora se dice que no se transmite por superficie, pero uno nunca va a terminar de conocer a este coronavirus, así que, y no sabemos qué sepa, porque yo creo que todavía están esperando los resultados del Malbrán para saber si era Delta o no lo que andaba acá. ¿Todavía no dijeron nada respecto al tema, profe? ¿Cómo? Todavía no notifican nada porque creo No, que hace más de una semana fue sí, el sí, tema. sí. Así que bueno, ahí está dando todavía vuelta. Bueno, vamos a ver. Díganme si están mirando la presentación. Profe, disculpe, antes de que comience la clase, le quiero hacer una consultita que, bueno, ya pasó bastante tiempo, con respecto al primer evaluativo que se había realizado en la plataforma. Ajá. En una de las consignas era sobre la ley, Para los yo de la licenciatura. sí, Ujú. a mí me había tocado la ley del 2015, pero yo lo había leído con que era del año 1900 y algo, no recuerdo bien la fecha. Entonces por eso lo había puesto como falsa, pero me salió error y cuando me he puesto a leerlo como que no encontraba que sea del 2015. Entonces me había quedado como esa duda. Bueno, después, ahora lo voy a anotar para verlo, para revisarlo, pero sí, es del 2015. Es del 2015, ¿sabe por qué? Porque a partir de ahí CONICET les pide a los becarios que estén matriculados en el colegio y a su vez que hagan el trámite en la Dirección de Biodiversidad para los permisos. Y para poder hacer el permiso en la Dirección de Biodiversidad hay que estar matriculado en el colegio. Y los tesistas que yo tengo, doctorales con ICET, tuvieron que hacer ese trámite a partir del 2015. Por eso le digo que con seguridad es del 2015. Claro, pero decía a qué hacía referencia a la ley, por eso que me había Ajá. generado esa duda. Bueno, Y yo aquí, de lo que había leído, me parecía, por la fecha, más que nada, pero me parece en sí lo que estaba escrito, que era bien, que era correcto, pero me había confundido la fecha. uh-huh. Pero no es, bueno, para ver Pero ahí les preguntaba solo si era verdadero o falso. sí, profe, pero como le digo, a mí me había confundido la
la fecha, porque yo en el archivo que había leído de la plataforma, o que lo había comprendido al menos, era del año 1900, no me acuerdo bien, 89. Es que es una 89. 1983. Es que la 2005 es una rectificatoria del 89, del 83. Ah, O sea, bien. la original es del 83, pero esta tiene una rectificatoria en donde para realizar colectas en la provincia de Catamarca hay que solicitar permiso a la Dirección de Biodiversidad, en especial los becarios doctorales CONICET. Aparte, Claro. el Colegio de Biólogos se crea en el año 2013 recién. Entonces, no, todo es una rectificatoria de esa ley, Facundo Lobos. Así Claro, que, ahí me había confundido, o sea, eso me había llevado a la confusión, profe. claro, Pero, bueno, bueno, sí, hay que leer. Por ahí en el archivo que está puesto en el aula deben estar los considerandos de la rectificatoria y debe hacer mención a que se corrige, digamos, o se amplía, porque no es una corrección, es una ampliación para la ley, para la rectificatoria 2015. Sí, 2015. Romano, para el otro lado. Romano, Giselle. Bien. Bueno, entonces ahora el que quiere entrar ya va a tener que esperar un ratito. Muy bien. Entonces hoy vamos a ver cómo les va con Platelmintos. ¿Necesitan alguna aclaración? ¿Van bien? No les voy a preguntar qué es lo que más les cuesta, porque sé que lo que más les va a costar son los ciclos de vida, que los tienen que leer una, otra y otra vez hasta entenderlos, pero para poder entender los ciclos de vida tienen que tener bien afianzados los conceptos de hospedador definitivo, hospedador intermediario, adulto, morfología del adulto, huevo, tipo de larva. Entonces, de esa forma se aprenden y se aprenden con H los ciclos de vida. Bueno, si nadie tiene comentarios, Profe, dígame. ¿grabará la clase? Eso les quería comentar. Esta mañana en la alumna que se conectó a la consulta, bueno, primero me pidió una consulta presencial, le mandé el enlace, se conectó a las 2:30, cuando yo ya la consulta era hasta las 12, y ella me dijo que a ella no le sirve estar escuchando las clases grabadas, que a ella le sirve leer del libro. Yo quiero saber si a ustedes les pasa lo mismo, si les parece correcta o no la forma en la que vamos llevando la materia, es decir, tenemos la clase presencial donde ustedes pueden participar, sacarse las dudas, hacer preguntas, y después yo les comparto la clase grabada. Yo quiero saber si eso es efectivo o si todos piensan como la compañera. en mi Profe. caso no, profe, a mí sí me sirve la clase grabada y también me ayuda a guiarme en el libro. O sea, a medida que usted va, busco por ahí en el libro, hay cosas que no comprendo, en su clase se complementa bastante bien. Así que por mí particularmente sí me gusta tener una clase grabada para volver por cualquier duda o algún tipo de característica o algo que se pueda decir y que cueste. A mí también, profe, a mí me sirve mucho la clase grabada, o sea, sirve un montón. Aparte Bueno. uno se sienta, la ve la clase, y como dice mi compañera, hay conceptos que por ahí no están claros, no encontramos, y bueno, y nos sentamos a ver la clase y ahí está clarísimo, o sea, porque hay cosas que usted saca del libro o ya las hace resumen, digamos. Ajá. Claro, yo también concuerdo con mis compañeras, porque por ahí uno cuando está en la clase, por ahí no recibió algún dato interesante o necesario, y al ver la grabación, digamos que como que lo capta mejor. Bueno, ya tengo el comentario de varios, entonces voy a desestimar. Es como la segunda lectura, profe, vio que siempre la segunda lectura, bueno, así es la clase grabada. Bueno, entonces Exactamente.
Sí, Bueno. profe, sí. Voy a desestimar entonces el comentario de la compañera que esta mañana me hizo ese comentario, que ella aprende, a ella ver videos no le sirve, que a ella le sirve más leer de los libros. Y bueno, yo quería compartirles eso y preguntarles, porque quizás a veces uno piensa que la estrategia que eligió el año pasado sigue siendo buena y a lo mejor este año no es tan buena. Ya vamos casi en la mitad de la materia, de la asignatura, y bueno, me llama la reflexión, y si tengo que reajustar la metodología, lo voy a hacer, porque a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan y que tengan la mejor experiencia en la diversidad animal 1, porque hasta el día de hoy siempre ha sido así. Si ustedes hacen un seguimiento, una investigación, como le quieran llamar, fíjense de qué temas son casi el 75% de las tesinas de la licenciatura en ciencias biológicas. Entonces, la forma de llevar la materia, las estrategias que uno usa, la consulta, si todo hace, bueno, ahora no podemos tener laboratorio, pero cuando estamos en la presencialidad tenemos laboratorio, y además cualquier duda que tienen van de nuevo a ver el material en la mesada y disponen de todo el material y de los libros y todo lo que la cátedra les puede ofrecer. Así que, bueno, siéntanse en libertad, como la compañera lo hizo esta mañana, pero yo quería también tener la opinión de otros para saber si íbamos por el camino correcto o teníamos que recalcular, como dice el GPS. Así que les agradezco y bueno, vamos a grabar la clase. A ver, acá tengo que tocar. Ya está bien. Bien. Muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con esta nueva unidad que corresponde a el filo una anélida. Ya ustedes de anélidos sí lo deben tener bastante más fresco y más claro, porque el filo unanélidos es como muy importante también en la evolución y todo lo que se refiere a biología animal, mucho se toma de referencia a los anélidos. Entonces, acá ustedes tienen las conocidas lombrices de tierra, tienen también, no sé, seguro que Ulises sí las conoce, él conoce todo, las sanguijuelas, y después tenemos estos otros 3 representantes que son marinos, que son poliquetos. Dentro de estos poliquetos tenemos, ya les voy a contar algo, tenemos los que son errantes, es decir, los que viven desplazándose por sobre de la arena, construyendo galerías por dentro de la arena, pero son de vida libre. Y después tenemos estos otros que viven fijos, que están enterrados, y entonces se dividen en arenícolas, por ejemplo, y tubícolas. Estos que viven en tubos calcáreos que ellos mismos secretan, y estos que viven errantes, digamos, en la arena. Entonces, este filum, anélida o anélidos, es un grupo muy importante, tiene un aporte evolutivo con respecto a los platelmintos, que es el ser organismos con nivel de organización, sistema de órganos, y otra característica muy importante y que tiene que ver con la morfología corporal, fíjense cómo tienen estos el cuerpo dividido en anillos, ¿sí? Entonces eso ya me está mostrando otra característica importante que aparece evolutivamente en los anélidos y que los platelmintos no la tenían, que, ¿cómo se llama esta característica de tener el cuerpo anillado, así dividido? ¿Cómo se llamaba? Metámeros. La metamería. Entonces aparece acá
la metamería. Entonces, son de nivel de organización, sistema de órganos, aparece la metamería, y a nivel interno dan un paso evolutivo también importante, porque como a partir del mesodermo acá ya se va a formar la cavidad general del cuerpo o celoma por esquizocelia. Entonces, fíjense todas las características que ya muestran evolución del filo Unanelida con respecto al grupo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, ¿quién puede decirme las características generales del filo Unanelida que está acá? Vamos. Así los compañeros van tomando nota. Son eumetazoas, es decir, verdaderos. Segmentados. Son eumetazoa, o sea, verdaderos animales. Poseen simetría bilateral. Perfecto. Tienen un tubo digestivo completo, profe, también creo. Son celomados. Vea, pero vamos primero con este siguiendo la filogenia. Pero son celomados. Y dentro de los celomados, Protostomados. ajá, pero Y lofocotrozoas. referido a la formación del celoma. Pseudocelomados. No, son celomados verdaderos. Son celomados verdaderos, pero dependiendo de si se forma por esquizocelia o por enterocelia. Esquizocélicos. Son esquizocélicos, muy bien. ¿Para dónde seguimos? ¿Para acá o para acá? ¿Para la derecha o para la izquierda? Protostomados. Son protostomados, muy bien. Y son, Lofocotrozoa. están dentro del clado de los Lophotrochozoa, de modo que Anélida es el qué de molusca. Como decíamos, cuando acá hay un ancestro común y acá tenemos una llama y acá tenemos otra llama. ¿Cómo son estos grupos? Hermanos. Son grupos hermanos. Entonces, verdaderos animales de simetría bilateral, esquizocelomados protostomados, integran junto con molusca el clado Lophotrochozoa. Muy bien. Además, asociado con esta simetría bilateral, aparece esa característica que ya vimos al inicio, que es la metamería. Presentan una metamería que puede ser homónoma o heterónoma, ¿sí? Y además, la compañera dijo que tienen un tubo digestivo completo, perfecto, porque están dentro del nivel de organización sistema de órganos, y un aporte importantísimo que hay con respecto a los platelmintos es que acá ya aparece un tubo digestivo completo. Esto nos lleva a... ay, caramba, no lo puse. Esto nos lleva a cambiar la organización corporal. Entonces, en los platelmintos, si nosotros teníamos en cuenta la simetría bilateral y el tubo digestivo incompleto, ¿qué organización corporal tenían? ¿Cómo se llamaba esa forma de organización corporal de los platelmintos? Bilateral. Con saco ciego. Muy bien, bilateral con saco ciego. Acá, en los anélidos, como ya aparece un tubo digestivo completo, como bien lo dijo Eri, creo, ya la organización corporal va a cambiar. A partir de este grupo, ya la organización corporal va a ser bilateral, tubo en tubo. Bilateral, tubo en tubo. Bilateral, porque estos animales tienen un cuerpo que responde al tipo de simetría bilateral. Y tubo en tubo hace referencia a dos características. Un tubo externo, que vendría a ser la pared corporal, que va a estar formada por el tegumento y la capa muscular, y el otro tubo, este sería un tubo, ¿sí? El de la pared corporal. Y el otro tubo es interno, que es el tubo digestivo. Por eso decimos organización corporal bilateral, tubo en tubo. ¿Queda claro? Profe, disculpa,
pasó de diapositiva? Porque en mi caso Sí, estoy viendo la de la del árbol. Kenia. Ah, es esa. Claro, esta. ¿No ven el Pensé que cursor? estaba marcando alguna ¿No parte y ven no el lo estaba. cursor? ¿No, ¿lo ven el cursor? Yo no lo veo. Sí, ¿No lo ven? Bueno, qué Sí, profe, macana, sí porque se es ve el el único, cursor. es Sí el se lo único, ve, pero como está en Sí se ve, blanco el profe, tiempo, pero es como el que se único ve, se ve cursor que poquito. tengo. Cuando hago la grabación en la clase, tengo otro cursor que es como infrarrojo, pero acá es el único cursor que tengo. Bueno, entonces, esto celeste, ¿ven el color celeste? Ese color celeste representa la pared corporal. Y en esta pared corporal, por fuera, eso marrón que hay, es el tegumento. Por debajo del tegumento tenemos la capa muscular. Entonces, tegumento más capa muscular forman la pared corporal. Ese sería un tubo. Y el otro tubo es interno, que es el tubo digestivo completo. Por eso decimos organización corporal bilateral, tubo en tubo. Entonces, esa es la organización corporal que vamos a ver, por ejemplo, para los anélidos, para los moluscos, para los nemátodes, para los artrópodos. Bilateral, tubo en tubo. Bien, en cuanto a la etimología del nombre, la palabra anélidos proviene de anillo, del latín annulus, que significa anillo, o del griego annulatus, que significa anillo, y hace referencia a esta metamería que presenta el cuerpo de los anélidos, que puede ser una metamería homónoma o una metamería heterónoma. Como ya les comentaba, en este filum hay animales que son terrestres, como las lombrices de tierra, por ejemplo, animales que son acuáticos, como los parientes de las lombrices de tierra, que son los oligoquetos de agua dulce, y después tenemos unos que son semiterrestres o semiacuáticos, como le quieran decir, que son las sanguijuelas, y después tenemos a los poliquetos, que son marinos. En cuanto a la forma de vida, las lombrices, los oligoquetos de agua dulce, los poliquetos errantes son de vida libre, mientras que los poliquetos tubícolas viven dentro de tubos calcáreos que ellos mismos secretan. Y por otro lado tenemos a las sanguijuelas, que son ectoparásitos. Estas sanguijuelas se alimentan de sangre de vertebrados y están incluidos dentro de la categoría de ectoparásitos. En cuanto a los caracteres del filum, ya ustedes se encargaron de encontrarlos en la filogenia, tienen simetría bilateral, esquizocélicos, metaméricos, protostomados y tridérmicos. Si ustedes se fijan, estas características, la única nueva que aparece es el ser metaméricos y el ser esquizocélicos. Ser metaméricos y el ser esquizocélicos. Las otras características ya las venimos teniendo con platelmintos, por ejemplo, la simetría bilateral, el ser tridérmicos, y esas son, digamos, las características. Y a esto le podemos agregar la organización corporal bilateral tubo en tubo. Ahora, el ser esquizocélicos y el ser metaméricos aparecen acá, pero no son los únicos invertebrados esquizocelomados y metaméricos, así que no son caracteres diagnósticos, sino que son caracteres que marcan una evolución con respecto a platelmintos. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Sí, profe. Van a repasar un poquito de la biología animal en cuanto al nivel de organización, sistema de órganos, porque yo estoy convencida de que esto sí lo vieron. Entonces, en los anélidos, si vamos de afuera hacia adentro, como estamos en un nivel de organización, sistema de órganos, el primer sistema que vamos a ver, si vamos de afuera hacia adentro, es el sistema tegumentario. El sistema tegumentario va a estar representado por una epidermis cilíndrica, y esa epidermis cilíndrica presenta
células epiteliales propiamente dichas, que son las encargadas de la protección, el revestimiento del cuerpo, pero además también hay células mucosas que van a secretar mucus, por ejemplo, en las lombrices de tierra eso es muy visible. Si ustedes atrapan una lombriz de tierra, van a ver que el cuerpo es húmedo porque tiene mucus. Entonces hay glándulas en la epidermis que se van a encargar de secretar ese mucus. Ese mucus, por ejemplo, en las lombrices de tierra es muy importante porque primero les facilita el deslizamiento por dentro de la tierra ya que ellas construyen galerías. Y por otro lado también es muy importante porque mantiene húmedo el tegumento y eso es necesario porque las lombrices de tierra no tienen unas estructuras especializadas para la respiración, entonces se hace por difusión. Y ustedes saben que para que se pueda difundir el oxígeno a través de ese tegumento es necesario una cierta humedad. Entonces ese mucus le brinda esa humedad. Entonces fíjense lo importante que es ese tegumento con esas glándulas mucosas. Y además, en ese tegumento va a aparecer una estructura que es un anexo tegumentario que es deriva de la epidermis y son las quetas o setas. Estas quetas o setas son un anexo tegumentario porque se forman a partir de una célula diferenciada del tegumento que se llama célula quetal o saco setígero, que va a formar este anexo tegumentario que es la queta. Y la queta o seta es un carácter diagnóstico de los anélidos. La presencia de seta o quetas es un carácter diagnóstico. Ya vamos a ver que es muy importante para diferenciar clases. Y entonces vamos a tener a los poliquetos, a los anélidos poliquetos, que son los que tienen muchas quetas por somito, los anélidos oligoquetos, que son los que tienen pocas quetas por somito, y después tenemos a los hirudíneos que carecen de quetas. Entonces, de esa forma está formado el tegumento. Ese tegumento asienta sobre una membrana basal y por debajo del tegumento ya viene el otro sistema que es el sistema muscular. El sistema muscular, que es el responsable de los movimientos de locomoción, digamos, de poliquetos, de sanguijuelas, de lombrices, de tierra, que primero tiene una capa de músculos circulares y luego tiene una capa de músculos transversales o diagonales y luego una capa de músculos longitudinales. Y además también hay músculos que mueven la queta, ¿no es cierto?, para facilitar la locomoción, porque una de las principales funciones de la queta es la locomoción. Entonces ya vimos sistema tegumentario, sistema muscular, si vamos de afuera para adentro. Después tenemos el sistema digestivo. El sistema digestivo en los anélidos es un tubo completo que se inicia en una boca y termina en un ano. Y vamos a tener diferenciados, después de la boca sigue la faringe, el esófago, un intestino, y en algunos casos ese intestino tiene estos repliegues que se denominan tiflosol y que aumentan la superficie de contacto con el alimento. Después tenemos el sistema excretor, que acá aparecen otros órganos especializados para la excreción que se llaman metanefridios con solenocitos. Los metanefridios con solenocitos. Acá tenemos representado el metanefridio con su estructura. Por favor, la repasan de la biología animal. Y acá el producto de excreción sale al exterior a través del nefridioporo. Fíjense que los metanefridios son órganos pares, están ubicados a ambos lados, son simétricos, pares, y son metaméricos, por eso se llaman metanefridios, con solenocitos. El sistema circulatorio en los anélidos es vascular y cerrado.
La hemolinfa circula por vasos sanguíneos, básicamente vaso dorsal, vaso ventral y corazones pulsátiles o corazones transversales, y la hemolinfa nunca sale de ese circuito cerrado que representa el sistema circulatorio. En cuanto al sistema nervioso, los anélidos marcan un gran hito evolutivo con respecto al sistema nervioso, porque en el caso de los platelmintos nosotros teníamos un ganglio cerebroide, y a partir de ese ganglio cerebroide, 2 cordones laterales longitudinales. En cambio, ya acá en los anélidos ya tenemos un sistema nervioso, es decir, órganos relacionados entre sí, y tenemos un ganglio cerebroide a nivel del extremo anterior o cefálico. Luego tenemos un anillo circunesofágico, y a partir de ese anillo circunesofágico surge una cadena ganglionar ventral media que inerva, y de esos ganglios van a salir nervios que van a inervar todo el cuerpo del poliqueto. Entonces, muy, muy importante el hecho de tener un tubo digestivo completo, de tener un sistema vascular cerrado como sistema circulatorio, el tener un sistema nervioso formado por un ganglio cerebroide, un anillo circunesofágico y luego ganglios por somito, un ganglio nervioso por somito, que forman una cadena ganglionar ventral y media. Entonces, y además órganos de los sentidos. Ya vamos a ver, por ejemplo, que en los poliquetos aparecen importantes órganos de los sentidos, como palpos sensoriales, manchas oculares, que son muy importantes para la vida y relación de estos anélidos. Y con respecto a la reproducción, los anélidos pueden ser monoicos o dioicos, y pueden tener fecundación interna. En algunos casos hay reproducción asexual por fragmentación y regeneración. En los sistemas reproductores femeninos y masculinos, como les dije, puede haber organismos monoicos o dioicos. En el caso de los machos, hay testículo, un par de testículos y un espermiducto que llevan las gametas hacia un poro genital, que va a variar en ubicación dependiendo de las clases, los grupos. Y después tenemos, en cuanto a la parte femenina, tenemos los ovarios y el oviducto, que también van a abrirse al exterior a través de un poro genital. La localización del poro genital, es decir, si es lateral, si es ventral, en qué somitos se abren, en qué somitos se ubican las gónadas cuando uno hace una disección, todos esos son caracteres diagnósticos muy importantes para este filo. Entonces ya hemos hecho un recorrido, digamos, por la morfología interna de estos organismos, que ustedes lo van a tener que repasar, porque eso estoy segura que sí lo han visto en la biología animal, y en general ya lo hemos recordado. Y una cosa que me había olvidado, y que es lo que hace que se ubiquen en el clado de los Lophotrochozoa, es que presentan, no todos, sino solo los poliquetos, en un ciclo de vida con desarrollo indirecto, con la formación de una larva, que es la larva trocófora. Repasen, si no, la primera clase, para que ustedes se acuerden de por qué están en este clado los anélidos, y son grupo hermano de los moluscos, casualmente por la presencia de esa larva trocófora. ¿Y qué más les puedo contar así en general, para ya entrar a la diversidad? Es que varían mucho en tamaño. Podemos tener anélidos que son microscópicos. De hecho, muchos oligoquetos de agua dulce suelen ser microscópicos, y uno los ve cuando hace preparados de muestras de agua para ver protozoarios, por ejemplo. Otros organismos que se pueden ver son
oligoquetos de agua dulce. Entonces, pueden ser microscópicos o pueden ser macroscópicos y medir varios centímetros, como son algunos poliquetos marinos que pueden medir 50, 90 centímetros en algunos casos. Y el color también es variado, y esas cuestiones, digamos, generales que las vamos a ir viendo a medida que vamos pasando los diferentes grupos. Muy bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora ya nos vamos a adentrar en las cuestiones que nos interesan, que es cuáles son las características diagnósticas que tiene este filo. Bien. Para describir la morfología corporal típica de un anélido, yo voy a diferenciar en el cuerpo la región anterior o cefálica, que recibe el nombre de acrón. El acrón va a estar formado por el prostomio y el peristomio, y en ese peristomio ventralmente se abre la boca. Es decir, que en todo anélido yo voy a tener el extremo anterior o cefálico o cabeza, que recibe el nombre de acrón, formado por el prostomio y el peristomio. Luego tenemos el soma, propiamente dicho, que está formado por una sucesión de somitos o metámeros. Este soma puede tener metamería homónoma o heterónoma, dependiendo del grupo, y en la mayoría de los anélidos aparece una estructura diferencial, diagnóstica, que se llama clitelo, y este clitelo es un espesamiento del tegumento con un mayor desarrollo de las células glandulares, y esas glándulas van a secretar moco, y ese moco va a facilitar la transferencia espermática en el momento de la fecundación. Y después, una vez que se ha producido la fecundación, ese clitelo sigue secretando esta sustancia mucosa y sirve para hacer el capullo o cocón, en donde van a tener lugar el desarrollo embrionario de los huevos. Entonces, este clitelo tiene mucha importancia taxonómica porque nos permite diferenciar dentro del filo Unanélida dos subclases: los clitelados de los no clitelados, es decir, los clitelata de los aclitelata. Dentro de los que no tienen clitelo son los poliquetos, ¿sí? Y los que tienen clitelo, la subclase clitelata, ahí tenemos dos grupos, ¿cómo se llaman esto? Los oligoquetos y los hirudíneos. Entonces, hasta acá ya podemos saber que el filum anélidos tiene dos clases: la clase aclitelata o sin clitelo, y la clase clitelata, que son los que tienen clitelo. Y dentro de la clase clitelata, dos subclases: la clase oligoqueta, en donde están las lombrices de tierra con un clitelo externo bien visible, y por otro lado, la subclase hirudinea, que tiene un clitelo, pero ese clitelo es interno, no visible. ¿Qué otro carácter diagnóstico tenemos? En el soma, ¿es cierto? Tenemos la metamería como diagnosis, pueden ser homónomos o heterónomos, la presencia o no de clitelo. Este clitelo puede estar presente o no. Si está presente puede ser externo o puede ser interno, y ya vamos a ver qué otra forma puede adoptar el clitelo. Además, en este soma, en relación a cada somito, vamos a tener las quetas, que son estructuras que ya vimos que están derivadas del tegumento y que sirven principalmente para la locomoción, aunque también podemos tener quetas que son para la defensa o para la natación o para la reproducción. Entonces, pero la principal función es la locomoción. Y estas quetas, importante carácter diagnóstico, porque ya dijimos que puede haber anélidos con muchas quetas, que son los poliquetos, anélidos con pocas quetas por somito, que son los oligoquetos,
y anélidos sin quetas, que son los hirudinios. Además, también en este soma aparece en los poliquetos otro carácter importante que solamente está en esa clase y no en otra, por eso es una diagnosis de poliquetos, que es la presencia de parapodios. Ya vamos a ver qué son los parapodios, son expansiones carnosas laterales de cada somito en donde van a estar las quetas, muchas quetas por somito. Entonces, también la presencia o no de parapodios es muy importante para la diagnosis del filum. Con parapodios, los poliquetos, y sin parapodios, los oligoquetos y los hirudinios. Entonces, además, vayan tomando nota de todos los caracteres diagnósticos, porque ya más o menos lo tenemos a todos vamos mencionándolos a medida que vamos avanzando. Y finalmente, la región caudal o posterior de los anélidos se llama pigidio, y en ese pigidio se va a abrir el ano, que es parte del sistema digestivo, ¿no es cierto? Porque es un digestivo completo. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? Un anélido, 3 partes fundamentales: acrón, soma y pigidio. En el acrón siempre vamos a tener un prostomio y un peristomio, y en el peristomio ventralmente se abre la boca. El soma está formado por somitos, cuyo número es variable según la clase, la subclase, la especie, número variable, al igual que el tipo de metamería, si es homónoma o heterónoma. En el soma siempre vamos a encontrar quetas, excepto en hirudinios. Las quetas pueden ser muchas por somito, pocas por somito, o no estar presentes. Las quetas pueden estar directamente asentadas en cada somito o pueden ser parte de expansiones laterales carnosas, que son los parapodios. Solamente los poliquetos tienen parapodios, los oligoquetos y los hirudinios no tienen parapodio. Y otro carácter importantísimo que aparece en el soma es el clitelo, y esto permite diferenciar a los aclitelados de los clitelados, y dentro de los clitelados, los que tienen un clitelo externo y los que tienen un clitelo interno. Y finalmente el extremo posterior, que es el pigidio. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces ahora estamos en condiciones de ver la diversidad del filum. Dentro del filum, entonces, anélida, vamos a diferenciar los que no tienen clitelo de los que sí tienen clitelo. Entonces tenemos la clase poliqueta y la clase clitelata. Los poliquetos son todos marinos, ¿sí? Hay muy pocas excepciones de agua dulce o de aguas salobres, ¿sí? Pero podemos decir que la gran mayoría de los poliquetos son marinos, con excepciones, muy pocas excepciones de agua dulce y de aguas salobres. En cuanto a su morfología corporal, bueno, el cuerpo está dividido en el acrón, el soma y el pigidio. En el acrón vamos a encontrar el prostomio, que está representado por los palpos prostomiales, que son estructuras sensoriales, los sillos prostomiales, que también son estructuras sensoriales. También podemos tener ocelos o manchas oculares, y luego tenemos el peristomio que rodea el prostomio. Este peristomio rodea la boca ventralmente, y esa boca va a tener mandíbulas u otras estructuras que sirven para la alimentación. Los poliquetos por lo general son carnívoros, ¿sí? Son carnívoros y son predadores. Entonces tienen, en cuanto a las estructuras de la boca, especializaciones para masticar, unas bien potentes mandíbulas quitinosas. Y eso, por ejemplo, se ve en Nereis, por ejemplo,
O también podemos ver estas mandíbulas con estos dientes bien ganchosos, en el caso, por ejemplo, de Glycera, estructuras que forman parte de la boca. Volviendo a la Crohn, acá tenemos el prostomio y el peristomio visto dorsal, y acá tenemos el prostomio y el peristomio vista ventral. Si lo analizamos dorsalmente, vemos, como les digo, el prostomio con sus palpos prostomiales, puede haber cirros prostomiales y ojos, y el peristomio que rodea al prostomio. Y si lo vemos del lado ventral, lo mismo. Acá tenemos el prostomio, los palpos prostomiales, los cirros prostomiales, y ventralmente en el peristomio se abre la boca. Acá ya tenemos los dos primeros somitos del soma, y en estos dos primeros somitos del soma ya podemos ver estas estructuras carnosas laterales simétricas que se llaman parapodios o parápodos. Para significa al lado, podio significa pie. Ahora, ¿cómo es un parapodio? Si yo veo este parapodio, que sería el derecho, va a ser igual al izquierdo, porque son simétricos, ya les dije. Son expansiones laterales carnosas simétricas que están localizadas en cada somito, es decir, que cada somito de un poliqueto va a tener a ambos lados los parapodios. ¿Cómo está constituido un parapodio? Está constituido por dos porciones o partes, digamos. Una que es dorsal, que se denomina notopodio, y otra porción ventral que se denomina neuropodio. Es fácil acordarse cuál es dorsal y cuál es ventral. Si ustedes tienen bien fijo que el sistema nervioso es de posición ventral, neuro viene de nervioso, entonces el neuropodio es ventral. Y noto significa dorsal, entonces el notopodio es dorsal. Entonces, cada parapodio tiene una porción dorsal que se denomina notopodio y una porción ventral que se denomina neuropodio. A su vez, cada uno de estos tiene lóbulo inferior del notopodio, lóbulo superior del notopodio, lóbulo inferior del neuropodio, lóbulo superior del neuropodio. En cada parapodio, tanto en el notopodio como en el neuropodio, vamos a tener estas estructuras gruesas a modo de agujas que son quitinosas y que se denominan asículas. Asículas significa con forma de aguja, por eso las hojas del pino son aciculares, porque tienen forma de aguja. Entonces, tanto en el notopodio como en el neuropodio vamos a tener estas asículas. Y estas asículas están relacionadas con los músculos en donde que van a mover a las quetas. Y fíjense que tanto en el notopodio como en el neuropodio tengo quetas, muchas quetas, tanto en el notopodio como en el neuropodio, y es por eso que estos organismos se llaman poliquetos. Poli mucho, queta viene de queta o zeta. Acá ya ustedes pueden volver a repasar el origen de la queta. Dijimos que se forma a partir de una célula cetígera o una célula quetal. ¿Quetal cómo le va? Una célula quetal o cetígera forma la queta. Cada queta tiene un nodo. Acá está el nodo, y tiene una parte distal, que es la que está hacia adentro, y una parte libre que está por encima del tegumento. Y estas quetas se mueven por la acción de estos músculos que son estriados, músculos estriados. Acá tenemos las quetas, acá está una queta, acá tenemos los músculos, acá estarían los músculos relacionados con las asículas que hacen mover la queta, que dijimos que la principal función es la locomoción. Acá tenemos diferentes tipos de quetas, cada una puede cumplir diferentes funciones. Tenemos quetas, por ejemplo, como estas, que tienen como un canal en el medio que sirven para la transferencia espermática.
tenemos este otro tipo de quetas que pueden servir, ven que tienen como dientitos así, que pueden servir para la defensa. Después tenemos quetas que son exclusivamente para la locomoción, otras que son para la natación, diferentes tipos de quetas. Volviendo al parapodio, hay casos de poliquetos en donde el notopodio se modifica, se transforma en una branquia para permitir la respiración, el intercambio gaseoso. Y acá ustedes recuerden que lo que dijimos en la primera clase, que la definición de invertebrados dice que en caso de existir estructuras respiratorias, estas se forman como evaginaciones de la pared corporal o invaginaciones, que sería el caso de las tráqueas en los artrópodos. Entonces, fíjense acá, se ve clarito que la branquia se forma a partir de la pared corporal del notopodio, Entonces, muchas veces hay modificaciones de los parapodios y pueden servir como branquias para el intercambio gaseoso. De hecho, los únicos anélidos que tienen estructuras especializadas para la respiración son los poliquetos, los únicos, porque ya después los oligoquetos y los hirudíneos respiran por difusión a través del tegumento. ¿Vamos hasta acá, chicos? ¿Preguntas? ¿Se me han dormido todos o se han ido? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya estaba preocupada, digo, ya estoy hablándole a la nada misma. Bueno, entonces acá lo que tienen es el corte transversal de un poliqueto, en donde ustedes acá están viendo un somito, un somito. Esta es la superficie dorsal del somito, esta es la superficie ventral del somito. Y este es el parapodio del lado derecho, este es el parapodio del lado izquierdo. Cada parapodio está formado por un notopodio dorsal, un neuropodio ventral. Y relacionado tanto al notopodio como al neuropodio vamos a tener las asículas y vamos a tener muchas quetas por somito. Esto se repite del otro lado porque son simétricos. Y si analizamos la organización interna, que la tienen acá, ven así como un juego de encastre, tenemos el tubo digestivo, después tenemos el celoma, después tenemos los vasos dorsales y ventrales que son para la circulación, luego tenemos el metanefridio con solenocito, un par por somito, con su nefridioporo que se abre lateralmente. Luego tenemos la musculatura del cuerpo, que es una musculatura estriada, y después tenemos la epidermis o tegumento, y por fuera la cutícula. Bueno, eso mismo que ustedes tienen ahí, lo podemos observar acá. Entonces, hacia afuera, el tegumento con la cutícula, luego tenemos la musculatura estriada, luego tenemos el celoma, que es un verdadero celoma, que está formado por dos hemicelomas, luego tenemos el tubo digestivo que es completo, el vaso dorsal, el vaso ventral que forman parte del sistema circulatorio, los metanefridios con solenocitos que van a desembocar a través del nefridioporo lateralmente en el cuerpo del poliqueto, acá se lo ve a la desembocadura, y el ganglio del cordón nervioso ventral medio, para que lo repasen. En cuanto a sus características de reproducción, los poliquetos son dioicos, eso es un carácter también diferencial de los poliquetos, son dioicos, hay macho y hay hembra. La fecundación es interna y el desarrollo puede ser, mejor dicho, a través de una larva trocófora. Acá la tienen a la larva trocófora.
que ya les había comentado, que es una larva con forma de trompo, que es planctónica, que tiene penachos de cilios en los dos extremos. Tenemos una placa apical del cual se desprende el penacho de cilios apicales. Tenemos por debajo del ano la telotroca, que es otro mechón de cilios. En la parte media la larva tiene también más cilios, y tiene tubo digestivo completo, con boca y con ano. Esa es la larva trocófora. Ahora, una vez que se ha producido la fecundación, se forma un embrión, un cigoto. Ese cigoto pasa por un desarrollo embrionario que se lleva después a la formación de la larva trocófora, y esa larva trocófora sufre una serie de cambios hasta que se convierte en un poliqueto adulto. Pero también en los poliquetos, en algunos poliquetos, tenemos, por ejemplo, esta otra forma de reproducción que se da en poliquetos de la familia Psyllidae, como por ejemplo el gusano palolo, en donde hay como una mezcla, digamos así, de una reproducción sexual con una reproducción asexual. Entonces acá tenemos un individuo adulto que es de hábitat pelágico y que se denomina epitoco. Y este epitoco, por reproducción asexual, va formando toda esta parte del gusano poliqueto que se denomina atoco. Entonces, determinado por condiciones del mar, como pueden ser el ciclo de mareas y también por la presencia de la luna llena, combinados estos factores ambientales, hace que este poliqueto que vive en el fondo y que ha formado toda esta parte atoca, se va hacia la superficie, viene hacia la superficie del mar, y ahí comienzan a desprenderse estos fragmentos, esta parte formada que se denomina atoco, y estos se diferencian, se les forma la cabeza, los parapodios, las quetas, se desprenden del epitoco y se modifican y se pueden diferenciar en machos y en hembras. Entonces se forma como un enjambre en la superficie del mar de machos y hembras que van a copular. Esto es aprovechado, por ejemplo, por tribus de las islas de Pascua, que es donde más habita el gusano palolo, y entonces, como ya las tribus estas conocen el comportamiento de este gusano y lo usan para comer, o sea, para alimentarse, entonces cuando hay luna llena y la marea tiene ciertas características, entonces esas personas, esos pueblos originarios de la isla de Pascua, salen en sus botes y llevan como redes y le pasan así por sobre el mar y recogen cientos y cientos y cientos de gusanos palolo que después les sirven para alimentarse. Ahí ustedes tienen en el aula enlaces para ver los videitos de cómo sucede este proceso de epitoquia. La epitoquia es una forma de reproducción exclusiva de los poliquetos. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Ahora vamos a ver algunas familias dentro de los poliquetos. No es que nos vamos a hacer ultra especialistas porque estos son marinos. Sucede que yo tuve la posibilidad de trabajar en una pasantía en biología marina cuando era chica, así como ustedes. Me fui a la Universidad de Bahía Blanca y desde ahí salí en una pasantía por un mes a la península de Valdés. Y entonces ahí yo practiqué, digamos, todas las estrategias de muestreo y recolecté todos los animales marinos que ustedes tienen en la cátedra para los trabajos prácticos. Y entonces tuve la suerte de poder traer, digamos, para
para Catamarca, representantes de diferentes familias, y esos son los que vemos en el TP. Por eso es que vamos a hacer mención a 2 o 3 familias para que ustedes, que las van a ver en el trabajo práctico. Básicamente 2 familias vamos a ver, Eunícide y Glicéride, que son de los más lindos que tenemos. Después tengo otros poliquetos también, pero vemos solo 2. Porque ya les digo, son marinos, y salvo que ustedes se dediquen a futuro a la biología marina o a los poliquetos o a los anélidos marinos, bueno, ahí sí se van a tener que sentar y aprender todo de la taxonomía de estos organismos. Mientras tanto, por lo menos ustedes sepan que existen varias familias, y de esas familias algunas vamos a ver en el trabajo práctico. Esta es muy interesante, por ejemplo, la familia Nereide, porque es el caso que les contaba en donde los notopodios de los parapodios están modificados en branquias, modificados en branquias. Fíjense cómo se ve bien clarito. Bueno, estas son imágenes de internet, pero ustedes en la guía ilustrada tienen las fotos de los animales que tenemos en el laboratorio. Es muy fácil distinguir el acrón. Acá tenemos el prostomio, el peristomio, y todo esto es el soma. Esto que estamos viendo acá son sillos prostomiales, y estos son sillos peristomiales. Glicera, la familia Glicéride, tiene la particularidad de que puede sacar la faringe hacia afuera, ¿sí? Para alimentarse de presas más grandes, y esa probóscide, esa faringe, está armada con 4 dientes bien ganchosos, con los cuales puede capturar a la presa y excavar. Cuando yo fui a la pasantía, yo sabía lo que era un poliqueto, tenía idea de lo que era un poliqueto, así lo general, pero nunca me imaginé que podía ser tan agresivo. Entonces, una vez que los recolectamos a los glicéridos, esta glicera, una vez que la recolectamos, porque se agarra arena, se la tamiza y quedan las gliceras para que uno las levante con la pinza. Bueno, yo me entusiasmé, y cuando la vi, la agarré con la mano y la puse acá en la otra mano. ¿Y qué creen que hizo esta mala? Me mordió. Con eso, pero me hizo salir sangre, chicos, esos dientes que tiene. Me agarró fuerte encima esta carnecita gordita que yo tengo acá. Bueno, de ahí se me la prendió. No saben el susto que me di cuando me mordió la glicera. Y cuando la tiré así, lejos de romperse ella, me sacó el pedazo de acá de esta parte gordita de la mano. Así que les cuento como anécdota mi experiencia con glicera. Hay que tener cuidado cuando uno va al mar, porque no todo lo que parece bonito y buenito, así lo es. Bien. Y otro que también lo van a ver en el trabajo práctico es Terebélide. ¿Y por qué lo pusimos a para que lo vean? Porque estos son Nereis y Glicera. Nereis, Glicera, Eunice, son arenícolas, es decir, que son poliquetos que se desplazan en el fondo oceánico haciendo galerías por la arena. En cambio, Terebélide, por ejemplo, es tubícola, entonces vive dentro de tubos calcáreos que ella misma construye. Entonces acá las quetas o setas no les sirven para la locomoción, pero son ganchosas. ¿Por qué? Porque esas quetas les sirven para subir y bajar dentro del tubo. Entonces se van agarrando así de esas quetitas, son como uñitas que le permiten salir y volver a meterse dentro del tubo. Y en este caso, el acrón está modificado, fíjense, ¿en qué? En tentáculos filtradores, porque como es
tubícola, es decir, viven dentro de un tubo y no se puede desplazar de un lugar a otro para buscar el alimento, entonces han modificado su acrón en un conjunto de tentáculos filtradores, y estos son suspensívoros, es decir, se alimentan de partículas que están suspendidas en el plancton. Nosotros, para ver en el trabajo práctico, tenemos a Terebela, o sea que vamos a ver, no recuerdo si es Nereis o Eunice el que le vamos a mostrar, que están en la guía ilustrada, Glicera, por su adaptación de tener esa probóscide con ganchos, y Terebela, que está adaptada por su forma de vida tubícola. Bien. Acá tienen los enlaces para ver videos muy interesantes, por ejemplo, de la alimentación de otro gusano tubícola que no es Terebela, sino otro. También los movimientos de Glicera, los movimientos de predación, de captura de la presa de Glicera, y también algún Eunice, para que ustedes vean cómo mueve los parapodios, cómo van traccionando las quetas, cómo se mueve en el caso de que el notopodio está modificado en una branquia. Todo eso lo pueden ustedes ver acá en estos videos, que son cortitos pero bien ilustrativos del organismo vivo, digamos. ¿Alguna pregunta con respecto a poliquetos, chicos? Entonces repasemos. Poliquetos. Muchas quetas por somito. Estas quetas se localizan en parapodios. No tienen clitelo. La metamería puede ser homónoma o heterónoma y pueden tener entre 100 y 200 somitos. El acrón es bien diferenciado. El prostomio puede tener palpos prostomiales y cillos prostomiales. El peristomio tiene cillos peristomiales y ventralmente rodea la boca. Y también se pueden observar en el acrón, en el prostomio, desde la superficie dorsal, los ojos. Son dioicos, no se olviden, son los únicos anélidos dioicos. Son dioicos de fecundación interna, de desarrollo indirecto a través de una larva trocófora. Esos son los poliquetos. Bien. Y ahora pasamos a la otra clase, que es la clase clitelata. Clitelata viene de clitelo, quiere decir que acá en el soma vamos a observar clitelo. Esta clase clitelata tiene dos subclases, la subclase oligoqueta y la otra subclase en donde están las sanguijuelas. La clase oligoqueta comprende a las lombrices de tierra y a los oligoquetos de agua dulce. También hay algunos oligoquetos de aguas salobres y también hay algunos oligoquetos en fitotelmata. ¿Alguien sabe lo que es un ambiente fitotelmático? ¿Nadie? Bueno, el ambiente fitotelmático es un ambiente dulce acuícola muy particular, que es el que se genera entre las brácteas de las plantas epífitas. Y son mucho más comunes, digamos, en zonas yungas, ¿sí? Por ejemplo, en Paclín, en Tucumán, en la Cuesta del Indio, cuando uno va, ve en los árboles unas epífitas que tienen unas hojas, creo que se llama chacra de mono, la plantita es Aeshma distichanta, y entre las brácteas de esas epífitas se junta agua de rocío, agua de lluvia, agua de humedad ambiental, y ahí en esa poquita agua que está ahí, se desarrollan también oligoquetos de agua dulce. ¿De dónde más sacamos oligoquetos de agua dulce? Del arroyo La Florida. El arroyo La Florida para nosotros es una mina de oro. Cuando necesitamos ver protozoarios, vamos al arroyo Florida. Queremos ver hidra, vamos al arroyo La Florida. Queremos ver rotífero, vamos al arroyo La Florida. Queremos ver nematos de agua dulce, vamos al arroyo La Florida. Queremos ver oligoquetos de agua dulce, vamos al arroyo La Florida. Queremos ver larvas de algún díptero, vamos al arroyo La Florida. Entonces ahí tenemos todo para poder hacer los TP.
Muy bien, entonces, de agua dulce o tierra. Se caracterizan en el caso de los terrestres, perdón, se caracterizan porque se desplazan por dentro del suelo haciendo galerías. Y esto beneficia al suelo porque a través de esas galerías se facilita el escurrimiento, digamos, del agua y también hay la aireación del suelo y a su vez, como estos son detritívoros, es decir, se alimentan de detritos vegetales, van contribuyendo a mejorar la calidad del suelo. Seguramente habrán escuchado hablar del humus de lombriz, por ejemplo. Habrán escuchado hablar de los lumbricompuestos. Entonces, todo eso tiene que ver con esta actividad detritívora de las lombrices de tierra. Como su nombre lo dice, oligoquetos, estos organismos tienen pocas quetas por somito, Carecen de parapodios, no vamos a observar parapodios, y presentan clitelo, visible externo, cuando las lombrices están sexualmente maduras. También vamos a distinguir en el extremo, déjenme ver, en el extremo anterior, el acrón, pero este acrón es poco diferenciado. No vamos a ver las estructuras que veíamos en el poliqueto, es decir, no hay palpos, no hay cillos, no hay ojos, es poco diferenciado. Solo vemos el prostomio y el peristomio. Luego tenemos el clitelo y también tenemos un pigidio en donde se va a abrir el ano. Acá tienen videitos, enlaces para que puedan observar. Bien, esto ya se los conté, esto también. Acá tenemos la organización interna, simplemente para que la recuerden. Seguramente esto lo vieron en biología animal. Entonces ahí está el tubo digestivo completo, por eso tienen una organización corporal bilateral tubo en tubo. Acá tienen representado el ganglio cerebroide con el anillo circunfaríngeo o circunesofágico, puede encontrarlo circunfaríngeo en algunos libros, y el cordón nervioso ganglionar ventral y medio. Después tenemos el sistema circulatorio con su vaso dorsal, en donde la hemolinfa circula desde atrás hacia adelante, y luego el vaso ventral, en donde la hemolinfa circula desde adelante hacia atrás. Esta hemolinfa siempre circula por los vasos sanguíneos y nunca cae a la cavidad del cuerpo o celoma. Y además, en los oligoquetos tenemos 5 corazones pulsátiles cercanos al extremo anterior. 5 corazones pulsátiles. Después acá en amarillito está representado el metanefridio con solenocito. Se llama metanefridio porque hay un par por cada metámero. Metamería, metanefridio. Entonces, porque yo les pregunto en el examen, ¿y por qué no son protonefridios con solenocito? ¿Por qué son metanefridios con solenocito? Y porque son metaméricos, porque acá ya el cuerpo del anélido es metamérico, entonces cada somito metámero tiene un par de estos metanefridios con solenocito. ¿Y por qué metanefridios? ¿Por qué se llaman con solenocitos? Porque el nefrostoma, que es a donde se va a iniciar, digamos, el que va a captar el líquido para comenzar a procesarlo y hacer el proceso de excreción, de eliminación del nitrógeno, tiene forma ¿de qué? ¿De qué tiene forma este nefrostoma? Chicos, es un solcito, ¿no ven? Es la Sol Pérez para los chicos. Miren. Por eso se llaman metanefridios con solenocitos, porque el nefrostoma tiene forma de sol. Esos metanefridios van a desembocar en cada somito lateralmente a través del nefridio poro.
a través del nefridio por. Bien, y acá tenemos representadas las gónadas, masculinas y femeninas, porque los oligoquetos son hermafroditas o monoicos, de fecundación interna y de desarrollo directo. Acá ya no hay larva trocófora. Acá no hay larva trocófora. Con respecto a la reproducción, son hermafroditas, pero no es frecuente la autofecundación. Es más frecuente la fecundación cruzada, en donde se ponen las dos lombricitas una a la par de la otra a la altura del clitelo, que es a su vez a donde desembocan los poros genitales masculinos y femeninos. Entonces se ponen hacia la par, con sus clitelos enfrentados, con sus aberturas genitales enfrentadas. El clitelo secreta esa sustancia mucosa, eso facilita el intercambio de gametas, la fecundación cruzada. Entonces los espermatozoides de uno pasan a fecundar los óvulos de la otra, los espermatozoides de esta los óvulos de la otra, entonces fecundación cruzada, luego interna, y luego de esa fecundación se van a producir unos huevos, y esos huevitos van a quedar protegidos en una estructura también mucosa, que la forma el clitelo y que se llama cocón. El cocón, que tiene la formita como de un limoncito chiquitito, porque son milimétricos, y eso sirve para la reproducción. Chicos, ¿me van siguiendo? ¿Están todavía alguien despierto? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces todo esto son diapositivas, son imágenes para que ustedes repasen la morfología interna, las cuestiones que ya conocen de biología animal, porque yo no sé si fue Ulises el que me dijo que habían hecho disección de lombriz, o ya se fue Ulises a hisopar. En la primera clase, ¿no? ¿Alguien no me comentó que habían hecho una disección de lombriz en biología animal? El año pasado seguro que no, porque estábamos en pandemia, pero los chicos que están de más antes del 2019, bueno, acá está todo lo que les contaba de la reproducción. Bien. Vamos hasta acá entonces, en cuanto a las generalidades, para entrar a lo diagnóstico, digamos, a los caracteres de valor taxonómico. Entonces, en cuanto a los caracteres de valor taxonómico, para poder diferenciar dentro de la subclase oligoqueta especies, familias, ¿qué se tiene en cuenta? El acrón. Y en este acrón, la relación que hay entre el prostomio y el peristomio. La relación que hay entre el prostomio y el peristomio, es decir, la forma que tiene el prostomio y el peristomio. Estos son los diferentes tipos de prostomios que pueden tener las distintas familias dentro de la subclase oligoqueta. Entonces yo agarro a la lombriz de tierra, la coloco bajo la lupa binocular y miro el acrón. Y guiándome por estos esquemitas, puedo decir si su prostomio es zigolóbico, o es prolóbico, o es proepilóbico cerrado, o es proepilóbico abierto. Entonces, las características del prostomio y peristomio me permiten determinar la familia y luego las especies. ¿Qué otro carácter? Dijimos que son oligoquetos, que tienen pocas quetas por somito. Y esas quetas nunca están en parapodios. Fíjense, si ustedes acá, no sé si logran ahí ver que le aumenté un poquito. Esta es la superficie ventral de una lombriz de tierra. Entonces fíjense que por cada somito tenemos estas estructuras que son las quetas, ¿sí? Hay dos de acá y hay otras dos del otro lado, y dorsal hay otras dos y otras dos. Entonces, esas quetas son también
muy importantes para determinar familias y especies de lombrices de tierra. ¿Cómo pueden ser esas quetas, profesora? Pueden tener distribución periquetina o distribución lumbricina. ¿Sí? Distribución periquetina o distribución lumbricina. Periquetina, ¿qué significa? Peri, alrededor. Entonces, en el caso de las lombrices periquetinas, tenemos pocas quetas por somito, pero